No cabe duda que los personajes femeninos en el anime tienen un significado profundo y la verdad sin esos personajes la historia sería muy aburrida. Sin embargo, existe un grupo de personajes que no solo son molestos, sino que se vuelven odiosos y tediosos a tal punto que la gente termina por sacarlas de su lista de waifus más amadas del anime. Así que sin más, estas son las waifus más odiosas del anime. Personajes que bien algunas personas les molesta, algunas otras les parece un personaje muy odioso, otros un personaje muy tedioso o un personaje que la verdad es que daba para más, pero simple y sencillamente su personalidad no es acorde con el diseño que ella tiene, o bueno, ustedes se van a dar cuenta en este video. Así que sin más, les habla de un Lucius desde el rincón más lejano de la galaxia y estas son las waifus más odiosas del anime. Sin más, comenzamos. Naoto Mori es la coprotagonista de la serie Charlotte y es la presidenta del consejo estudiantil. Parece frágil, pero en realidad ella es fría, perspicaz, calculadora y tsundere. A veces siento que la forma en la que hicieron a este personaje fue durante la fiebre de las waifus tsunderes, pues llega un momento en el que su personalidad tiende a ser un tanto tediosa y chocante por la forma en la que trata al prota y a sus propios compañeros. Al final de la historia, su errada forma de pensar sobre el amor cambia radicalmente y decide volverse la novia del prota, luego de que este decidiera quedarse con todas las habilidades, volviéndose esta historia en algo muy meh, y aunque tiene mucho apoyo por parte de la comunidad, me sigue pareciendo un personaje tedioso y odioso. Umaru-chan es la protagonista del manga y anime Himoto Umaru-chan. En la escuela es una chica perfecta, amable, hermosa y muy inteligente. Sin embargo, en su casa cambia por completo a ser una baquetona otaku muy fastidiosa, principalmente con su hermano mayor Taihei, al que siempre llama hermanito de una forma desdeñosa, lo que la convierte en uno de los personajes más odiosos por su singular personalidad odiosa y tediosa. Iris Midgar era uno de mis personajes favoritos de Eminencia de las Sombras. No solo era una gran espadachín o era la más fuerte, sino más bien por sus habilidades de combate que la pusieron al frente de la Orden Carmesí. Todo iba bien, de pronto esta historia cambia radicalmente luego del secuestro de su hermana Alexia, su posterior rescate a manos de Shadow Garden, y aunque luego intenta investigarlos a ellos, tuvo un enfrentamiento con el hombre corriente en el torneo Bushin y después se entera de que en realidad era Shadow. Así que pierde los estribos y decide unirse a la pelea en compañía de la diosa de la guerra, y posteriormente ambas fueron derrotadas de una forma humillante, lo que provoca que Iris pase de ser un personaje sólido y fuerte a alguien al que le importa un pepino lo que le pase al mundo entero, dedicando gran parte de su vida a cazar a Shadow, y se vuelve un personaje muy frío y odioso. Kobeni de Chainsaw Man fue sin lugar a dudas un personaje que te saca de quicio por su deseo de matar a Denji. A pesar de que tenía un lugar en la historia, en el episodio 6 de la serie, algunos fanáticos sintieron que su comportamiento era un poco castroso y generó cierto disgusto debido a sus acciones y específicamente a sus gritos agudos, deseando algunos que se calle, ya que era molesto de escuchar. Aunque después de la pelea entre el hombre Katane y Denji, Kobeni demostró su potencial de una forma impresionante y de forma inesperada logró robarse la pantalla por un instante, y a pesar de que es fuerte, su debut castroso fue lo que la puso en este top. Una de las sorpresas de esta temporada de anime es la monarca de los dragones, Ultimatia. Ella no es el tipo de personaje por el que sientas empatía ni mucho menos te acercarías a ella, ya que aparenta tener el aspecto de una mujer recatada y dulce, pero ese aspecto hermoso que tiene es solo una fachada. En el pasado, antes de que Ragna volviera del pasado, destruyó una ciudad e hizo que todos sus habitantes murieran de una forma pacífica y sin dolor, además de que intentó convertir a Ragna en dragón y no lo consigue, lo que la vuelve un personaje odioso su hipocresía, y en realidad es una sádica despiadada que solo cumple las órdenes de su estúpido dios dragón y no dudaría en masacrar a miles de seres humanos con tal de hacer feliz a su dios. Además, Crimson fue capaz de demostrar que la bondad y generosidad de Ultimatia es solo una fachada y que en realidad es una cobarde, y que al más mínimo toque psicológico pierde los estribos hasta volverse inestable e insegura sobre sus acciones. Si bien es cierto tiene un pasado muy trágico y lamentable, creo que Ultimatia es un personaje odioso y castroso y se merece lo que le va a pasar más adelante.
Sakura Haruno de Naruto es a mi parecer un personaje al que todos amamos por su fuerza, su talento y su desarrollo. A lo largo de la historia el personaje va evolucionando de diferentes formas y en la saga de Shippuden ella se consolida como una de las mejores ninja médicos de Naruto. Sin embargo, el romance infantil que sostuvo con Sasuke le volvió tediosa y lo que la volvió un personaje odioso fue la forma en la que trató a Naruto, pues siempre le gritaba por cada tontería que dijera, siempre sobreactuaba, y en una entrevista su creador afirma que no entiende bien el por qué muchos fans de Naruto odian a Sakura. Es tan obvio esto que no entiendo por qué su propio creador no se da cuenta, pero bueno, así la hizo y él cree que eso está bien, así es que por ese lado lo perdonamos, pero que diga eso en una entrevista, o sea, ay, por el amor de Sakura. Aunque en mi opinión sí está muy exagerada su manera de ser con Naruto, y aunque luego le dieron el desenlace que tanto anhelábamos con Sasuke, al final Sakura acabó en el olvido en la saga de Boruto y eso le ganó un puesto vergonzoso en este top. Asuka Lanley es uno de mis personajes favoritos de la saga de Evangelion. No solo es un excelente piloto del EVA número 2, su presencia juega un papel importante en la historia principal de Evangelion. No solo pilota el EVA, se esfuerza todos los días por ser una persona diferente. A pesar de tener un pasado triste y melancólico, intenta mantenerse firme ante los problemas que se le presenten. La cosa es que no todo pinta bien para Asuka, ya que las acciones de Shinji la ponen en serios aprietos y su personalidad tiende a cambiar hasta el punto en el que se vuelve tediosa. Los mismos comportamientos que vimos en los Rebuilds la volvieron inestable y su desarrollo como personaje se va por la borda. Y en su lugar Asuka llega a un punto en el que se vuelve inestable y poco social, y más adelante en la historia principal Asuka pierde su encanto como personaje y se vuelve odioso por la forma en la que trata a Shinji o a la propia Yanami, teniendo cierta preferencia por Mari Makinami. En resumen, Asuka se vuelve un personaje odioso por culpa de Shinji y me parece lamentable que ella se haya quedado sola al final de la historia de Evangelion, mereciéndose quizás un final mejor. Dejando a un lado los favoritismos, tenemos a Nagatoro, un manga adaptado a anime que pinta ser comedia romántica, pero que la verdad peca de ciertos puntos que la vuelven una historia insípida. Nagatoro es la protagonista de esta historia y se la pasa molestando a su senpai, llamándolo débil por su falta de fuerza física o virgen patético, y su trama enrevesada se vuelve tediosa ya que no se pone límites para molestar a Naoto. Gran parte de sus bromas son del tipo que sugiere a algo provocativo o sexual, o sugestivo hacia temas que ponen en vergüenza a Naoto, aunque poco a poco se da a entender que esto suele ser una fachada para ocultar sus verdaderos sentimientos de Nagatoro hacia Naoto, como se puede ver después que sus amigas empezaron a molestar a Naoto. Nagatoro defiende a Naoto para que no se pasen de listas con él. La razón del por qué Nagatoro me parece un personaje odioso es por el simple hecho de que su autor se basó en las historias eróticas que miraba de joven y ahora decidirá plagar a Nagatoro con insinuaciones eróticas y bromas baratas de la época en la que esos chistes pegaban. Hoy en día eso ya no, dándole énfasis al ecchi, pero de ecchi Nagatoro no tiene nada, y una serie que hizo lo propio fue la de Shimoneta, yendo directo y al grano. A pesar de que el resultado final haya sido muy estúpido, lo hicieron bien, mientras que Nagatoro se va por la borda y el resultado final no termina convenciéndome del todo. Es como si te pusieran una mesa llena de manjares y te dijeran, solo puedes ver pero no tocar ni comer. Volviéndose una historia insípida, y Nagatoro se vuelve un personaje de entrada odioso, pero que luego cambia y en cierto modo pierde su chiste. Hablando de chistes malos, tenemos a Melin de Sakura Card Captor. Ella fue un personaje anexado a la historia de Card Captor en la adaptación animada, ya que ella en el manga no existe. Su objetivo es ser el rival amoroso de Sakura por el amor de Shaoran, y aunque ella aparece en la historia de Card Captor como un personaje tedioso que solo buscaba llamar la atención o robarle el protagonismo a Sakura, en algún momento de la historia llegó a volverse un personaje castroso y odioso, ya que siempre buscaba el mejor momento para incomodar a Sakura y a veces hacerle quedar mal frente a Shaoran o sus compañeros más cercanos, y aunque muy pocas veces consiguió su objetivo, a mi parecer Melin pasó de ser un personaje odioso a alguien miserable, ya que luego de que Shaoran le confesara que sus verdaderos sentimientos son hacia Sakura, la pone en una situación lamentable y vergonzosa, rompiéndole el corazón de un modo ruin.
Yo sé que a muchos el personaje no les cayó bien y en lo personal a mí tampoco, pero la forma en la que le rompen el corazón te evoca reacciones diversas, ya que por un lado le echan en cara que ella no existe en la historia principal, pero también te deja un vacío existencial preguntándote, si desde un principio el personaje no existe, ¿para qué carambas lo agregas a la historia si tarde o temprano la vas a quitar de en medio solo para dejar juntos a Sakura y a Shaoran, quedando en cierto modo con un personaje inútil que no aportó nada? Siento que este personaje pudo haber sido aprovechado de un modo diferente, permitiendo que Meilin y Sakura hubieran quedado como amigas, como se ve en la adaptación de Clear Card, pero aún así como que ese sentimiento de impotencia del personaje sobre las cosas que pasaron después, pues te deja como con una cierta insipidez. Como que la historia de ella fue un poco insípida, no le añade mucho peso argumental. Y hablando de personajes inútiles, Elizabeth Leones del anime Nanatsu no Taizai es un personaje que no tiene mucho que aportar en la historia principal. Ella simplemente fue un alivio cómico, parte del fanservice y la parte ecchi de la historia, ya que lo que más destaca es que Meliodas quiere ver bajo su falda en todo momento, volviéndose algo muy monótono y muy desabrido. Sabemos que en el pasado ella era una diosa, pero fue maldecida por estar con un demonio y reencarna una y otra vez al lado de Meliodas. Si ella recupera sus memorias, al poco tiempo va a morir. Si bien es cierto su historia da mucho en qué pensar, a mi parecer Elizabeth hizo el papel de víctima, ya que no podía lidiar ella sola con los problemas que tenía y siempre estaba esperando a que Meliodas hiciera acto de presencia para salvar el día, y la saga sobre su pasado nos deja con varias dudas, pues en todo el primer trayecto solo hizo de cara bonita y luego nos sale con un ridículo power up o una historia sobre su pasado que parece sacada de la manga. En mi opinión, si Elizabeth era la princesa de la historia que debe ser rescatada por Meliodas una y otra vez, así la hubieran dejado como estaba, ya que el entregarle un ridículo power up a cambio de morir la convierten en un personaje inútil, odioso y tedioso. El segundo personaje más odioso y tedioso de la lista es Usagi-chan, personaje que se ganó su reputación a pulso en el mundo real, ya que sus proporciones voluptuosas provocaron que las planas se pusieran celosas de ella y en varios lugares le tiraron basura porque decían que tenía mucha pechuga y trama. La historia de Usagi-chan se centra en el protagonista Sakurai, un joven estudiante que toda su vida se la ha pasado en la monotonía con una cara de pocos amigos, y luego se encuentra con Usagi y ambos terminan juntos por obra del autor, ya que ellos no eran muy cercanos y deciden juntarlos para hacer una historia del tipo comedia romántica y recuentos de la vida. Mientras que Sakurai no tiene ningún interés por Usagi, poco a poco se vuelve en el centro de atención, ya que como pasa en Nagatoro, quien se roba la pantalla en esta historia es Usagi, ya que constantemente se burla de la idiosincrasia de Sakurai, haciéndole pasar momentos vergonzosos, y cada vez que ella grita frente a los demás, sus palabras se pueden malinterpretar. Así que las bromas y las tonterías de Usagi son el pan de cada episodio, volviéndose algo monótono y odioso. La razón de esto es porque esta historia fue publicada en Twitter y después se volvió un manga para su posterior serialización, y el problema es que su adaptación fue muy simple y llana. Le falta un poco más de desarrollo al argumento, ya que si las sandeces de Usagi son el centro de atención, cuando van metiendo a los nuevos personajes sus historias se ven un poco sosas, ya que ellos vienen de otro mundo a tratar de normalizar a Usagi y cuando lo intentan terminan desparramados. A mi parecer la historia tiene potencial para llegar aún más lejos, como lo vimos en la serie de Tomo-chan. Los personajes no encajaban, pero de alguna manera hicieron que la historia pegara muy bien. En el caso de Usagi, si la cambian un poco, tal vez tendría la posibilidad de salvarse de ser un personaje odioso y tedioso. En cambio, si la fórmula sigue como está, esto tarde o temprano va a acabar muy mal. Y bueno, ya para cerrar este top les presento al personaje más odioso y tedioso del anime, Nina Einstein del anime Code Geass. Ella es una científica prodigio que usaba la física teórica y sus descubrimientos para el avance y desarrollo de los mechas Nightmare Frames. Sus investigaciones le permitieron crear armas destructivas cada vez más poderosas. Una de ellas fue el armamento de implosión efectiva limitada de campo, Fleija, y su contramedida para eliminar esta arma. Conforme avanza la serie, Nina sufre muchos cambios que la vuelven insoportable. Es cierto que estuvo secuestrada en compañía de la princesa Eufemia, pero cada vez que va a los japoneses los trata como inferiores y se hace evidente su racismo y discriminación hacia los Elevens como Susaku.
Luego de la masacre que orquestó la princesa Eufemia, terminando con su muerte a manos de Zero, los traumas de Nina se vuelven algo recurrentes y poco coherentes, lo que provoca que más tarde decidiera armarse del Mecha Nemo para armar un reactor nuclear y cargarlo con Sakuradita y poder inmolarse con todo y la Academia Ashford. Después de este incidente fallido, Schneisel la recluta y la incentiva a continuar con sus avances científicos, y después de crear el prototipo Fleija, el arma de destrucción masiva más poderoso que haya existido, fue utilizado por Suzaku, influenciado por el GS, para destruir el asentamiento de Tokio, matando a 35 millones de personas, provocando que más tarde Nina se sintiera fatal después de ver que su invento haya cegado la vida de millones de personas, y fue buscada por todos los gobiernos para ser encarcelada y enjuiciada. Más tarde fue reclutada por Lelouch para crear su contramedida del Fleija que estaba en posesión de Schneisel, y en cierto modo sus acciones fueron redimidas, ya que al final su contramedida fue la que salvó a Lelouch, y al final de la serie tuvo un cambio, digámoslo así, bueno. En mi opinión, Nina es otro personaje que acaba siendo arrastrada a la miseria por culpa de su xenofobia y fanatismo exagerado hacia la princesa Eufemia, pero luego de ver cómo era asesinada, sus emociones se vuelven odiosas hasta el punto de quiebre. Es cierto que trataron de hacer que se pareciera a su homólogo Albert Einstein por la culpa que sintió al tomar partido en la creación de la bomba atómica, y ella al Fleija, pero su demencia fue lo que la puso en ese estado, y la influencia de Schneisel alimentó ese odio hacia Zero y los japoneses. Aunque al final de la historia se redime un poco, creo que Nina va a ser un personaje odioso y cansino, nos guste o no. Y bueno gente, hasta aquí terminamos este top de waifus odiosas del anime. Si faltó alguno, por favor compártenos tu lista de waifus más odiosas del anime en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu poderoso me gusta para que YouTube siga recomendando mis videos. Hacerlo no cuesta nada. Se despide Don Luciux, y si este video llega a los 100 likes empezaré a trabajar en otro top, esta vez para los juzgandos de las waifus. Así que hasta la próxima.